Hola a todos, mi nombre es Oscar Barrios, soy estudiante del tercer semestre de la carrera Idiomas Modernos, mención inglés, en la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad Panamericana del Puerto. En esta ocasión me acompaña un gran amigo, el licenciado en Psicología Jaime Guerrero, y vamos a estar realizando un debate sobre los 8 tipos de inteligencia. Eh, Jaime, muchísimas gracias por acompañarme. Dale, Oscar. Siempre que pueda, pues estamos para ayudar. Bueno, perfecto, Jaime. Entonces, algo que a mí me parece sumamente interesante sobre este tema y lo pongo de una vez sobre la mesa es el cómo esto impacta en, en la educación, cómo, digamos, nuevos estudios y entendimientos sobre los tipos de inteligencia de alguna manera arrojan luz sobre ciertos efectos que podemos quizás ver en el sistema educativo, principalmente a nivel de primaria y secundaria, donde comúnmente podemos ver que se prioriza, digamos, o se recompensa mediante el sistema, por lo menos en Venezuela, un sistema educativo que, digamos, premia a la memorización más que otros tipos de inteligencia, como los que vamos a mencionar y que, bueno, de los que por supuesto tú nos puedes comentar más a profundidad. Ujú. Ok, sí, claro. Bueno, en realidad me llama mucho la atención que tú estás diciendo que se necesita estudiar mucho más todo lo que tiene que ver con la inteligencia. Sin embargo, el tema de las inteligencias múltiples, estas fueron propuestas por el Gardner, eh, por lo menos en la comunidad de la psicología ya está bastante en desuso, por no decir que la teoría de las inteligencias es bastante rechazada hoy en día por los psicólogos y fue reemplazado por otros términos como lo son las aptitudes. Ujú. Entonces, es entendible, muchas personas todavía manejan el término de las inteligencias, pero en realidad ya es una teoría e incluso las pruebas que se basan en este modelo ya han quedado bastante obsoletas. Por lo tanto, sirve para explicar el fenómeno de la inteligencia, pero ya es un concepto, ya es una terminología pues que está quedando o que ya ha quedado en desuso a nivel psicológico. Ujú. Bueno, eso es muy interesante, fíjate, vamos a primero hacer un recuento de estas llamadas 8 tipos de inteligencia, Ujú, eh, y entonces quizás podemos analizar por qué se consideran ahora más, de manera más actual como aptitudes en vez de la inteligencia en sí misma. Y ujú, me parece desde el vamos, que por supuesto este es un tema complicado de abordar en general. Y por eso me parece tan importante que se continúe ahondando y, mm, y estudiando para buscar comprender cómo podemos intelectualizar y procesar ese concepto de una manera que tenga aplicaciones en la educación, para que se pueda ok. potenciar el sistema educativo y sacar el máximo provecho de tanto tiempo que se invierte, que invierten las personas que muchas veces no consiguen en el sistema educativo actual un verdadero suelo donde florecer. ¿Sabes? Un poco eso es a lo que iba cuando comentaba antes. Pero bueno, para nombrar brevemente, los 8 tipos de inteligencia son la inteligencia lingüística, conocida como la capacidad para utilizar el lenguaje de forma efectiva, tanto de manera oral como escrita, incluyendo lectura, escritura, incluso contar historias o facilidad con los idiomas. La Ok. inteligencia lógico-matemática es mucho más conocida o digamos más reconocida, mejor dicho, en los sistemas educativos tradicionales, pues por supuesto la habilidad para el razonamiento lógico, la resolución de problemas matemáticos e identificación de patrones. Por otro lado está la inteligencia espacial,
la capacidad para percibir el mundo visual espacial con precisión, pensar en tres dimensiones y manipular objetos mentalmente, se relaciona con el dibujo, la pintura e incluso la lectura de mapas. Por otro lado está la inteligencia musical. Por supuesto, se refiere a la sensibilidad hacia los ritmos, tonos y melodías, así como por supuesto capacidades para cantar, componer o tocar instrumentos. Y por otro lado tenemos inteligencia corporal kinestésica, lo cual es por supuesto la destreza en el uso del cuerpo para expresar ideas, como lo es por ejemplo en actividades físicas como la danza, la actuación o incluso los deportes. Y ya terminando está la inteligencia intrapersonal, la cual se conoce como la capacidad para conocerse a uno mismo, comprender las propias emociones, motivaciones y metas. Por otro lado está la inteligencia interpersonal, lo cual por supuesto es la habilidad para comprender y relacionarse con otras personas. Y por supuesto implica empatía, facilidad para la comunicación y capacidad para trabajar en equipo. Y por último, la inteligencia naturalista, la cual sería la facilidad para reconocer y clasificar las distintas especies de flora y fauna. Así que, Ujú, como podemos ver, este modelo lo que hace es que diversifica mucho como unos ciertos campos, ¿no? Que por eso decías antes, Jaime, que más, de manera más moderna se conocen más bien como más aptitudes que tipos de inteligencia como tal. ujú. Sí, es correcto. Em, Sabes, parte de todo esto también es comprender cuál es la idea principal del autor. A veces uno se queda con lo más llamativo, pero lo que engloba todo esto a veces queda un poco de lado. Como te dije al comienzo, esta teoría de las inteligencias múltiples, o de las ocho inteligencias, fue un modelo ampliamente apoyado en su día, propuesto por Gardner. Ujú, Pero en base a todo esto, Gardner lo plantea de la siguiente manera, y él fue bastante claro eh, en su propuesta, tanto así que es una de las principales críticas que se tiene. Y es que, fíjate que hablamos de lingüística, de musical, interpersonal, interpersonal, pero todos son cuestiones que se refieren a una capacidad de entender el entorno. ¿Cómo ujú, así? Todo es una concepción de cómo reacciona uno ante situaciones externas. Más no te habla, la teoría en su génesis, no te habla de una capacidad académica, no te habla de que tú vas a ser mejor o peor, es sencillamente cómo tú procesas el entorno, cómo tú tienes una mayor habilidad o una mayor concepción del entorno. Por lo tanto, uno no puede decir, y es parte de toda esta crítica, yo tiendo a entender muchísimo mejor la parte lingüística, pero yo no soy nada intrapersonal. No, ujú, no funciona así. Tú ujú, tienes todas, a juro debes tener todas. La cuestión es que el, el englobarlo como que tú tienes unas y no tienes otras es reduccionista en lo que es el estudio de la propia inteligencia del ser humano. ujú. Por eso se utiliza la terminología de aptitudes y es algo muchísimo más aceptado que simplemente recaer en un término que ya de por sí es difícil de, de definir como lo es la inteligencia. Entonces, si ya de por sí definir inteligencia es complicado, vas a intentar explicar ocho tipos de posibles inteligencias, cuando en realidad el mismo autor te dice que es una capacidad de entender el entorno. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Jaime, porque también, o sea, si bien creo que este modelo pudo haber sido una respuesta al, a la concepción, digamos, tan arcaica de los objetivos de la, o no digamos los objetivos, sino las expectativas de, que se tiene de los estudiantes, por lo menos en el entorno académico. Ujú, Eh, y entonces, eh, lo que sí me parece que es un hecho es que hay personas que tienen mayor aptitud para unas cosas y para otras. Y la cuestión es que el sistema educativo no
no, digamos, reconoce o no valora, digamos, o no se potencian las aptitudes donde las personas podrían realmente destacarse, sino que Fíjate está que, todo dentro de un molde más cuadrado, por decirlo así. y fíjate, justamente el englobar a un estudiante parte de esta teoría de las inteligencias, porque lo que hace es encasillarlo. No hablas de Ujú, aptitudes, hablas de inteligencia, y las aptitudes son un conglomerado de qué tanto tú tienes una aptitud para algo, qué tanto tú te puedes desarrollar de cierta manera haciendo algo, pero de que tú puedes hacer ese algo, lo puedes hacer. Si tú lo englobas todo en inteligencia, tú lo que haces es reducir a la persona con que esta persona tiene una inteligencia de repente que es sinestésica, pero no tiene una inteligencia espacial, cuando la verdad es mentira, es mentira. ¿Qué sí puedo reconocer sobre esto? Y es algo que muchos psicólogos reconocen. Es una gran aproximación a cómo se estudia actualmente las aptitudes personales de los individuos. Y esto ujú. se lleva a los entornos académicos. Por eso, algunas personas utilizan pruebas de aptitud para evaluar los niveles de conocimientos o capacidades en ciertas ramas para los jóvenes estudiantes y en dado caso también para personas que están buscando una orientación vocacional, que es algo también sumamente complicado. Claro, Por lo tanto, eh, el estudio de la inteligencia, así por lo menos como lo plantea Gardner y como muchos otros investigadores lo hacen, es simplemente para poder decir, tú eres bueno en algo y eres, pero no eres tan bueno en aquella otra cosa. Pero el quedarte netamente con 8 tipos de inteligencia es encasillar a la persona con que eres totalmente bueno o tienes esto, pero no tienes esto, cuando realmente no es así. ¿Cómo es el deber ser? Que las instituciones fomenten el desarrollo de aptitudes, más no se centren en los tipos de inteligencia. ¿Y cómo uno desarrolla aptitudes? Sencillamente basándote en cómo es el perfil del estudiante y en base a eso pulir sus capacidades, en base a las cosas de manera integral. Eventualmente, tú puedes evaluar cuál es el nivel de aptitud de cada persona. Sí. Utilizando el modelo de Gartner, no. Pero ujú, que inspiró para esto, sí. claro. Fíjate, actualmente nosotros podemos hablar aptitud numérica, aptitud de razonamiento. Una aptitud también puede ser la lingüística, ¿sabes? Es como que parten de lo que propuso Gardner, pero todo lo proponen como un conglomerado de muchas cosas, siendo así que la inteligencia se mide evaluando cómo todas estas aptitudes convergen entre ellas. Es una No, convergencia, no puedes exacto. separar a la persona no es inteligente en algo y no es inteligente en la otra En otra cosa. cosa, claro. Sí, sí, sí. Ver a los estudiantes así es verlos de una manera errada. Bueno, Jaime, me parece muy interesante como poder conversar este tema y pensar en cómo podría impactar este, estos entendimientos más reales, más aproximados a la realidad, cómo podría impactar los programas educativos, porque por supuesto las instituciones tienen muchos desafíos y forman parte de un sistema muy grande en nuestra sociedad, pero ¿cuál crees tú que podría ser el resultado de una educación que esté basada en este entendimiento más próximo a lo real de la inteligencia? Es muy claro. Realmente a mí me parece sumamente claro por la cantidad de estudiantes que te topas actualmente en bachillerato, quinto, cuarto, quinto año, que ya están en vísperas de su graduación y todavía no saben qué estudiar, Ujú. porque siempre se ha basado en un mismo tipo de inteligencia. Inteligencia, y aquí fomentamos la inteligencia matemática, la inteligencia matemática, 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 matemática.
O la inteligencia de repente centrada en el ámbito científico, porque nosotros somos una institución que gradúa bachilleres en ciencia. Pero Ujú, ¿dónde está el considerar que un estudiante, más allá de desarrollar un cierto tipo de intelecto, entre muchas comillas, realmente desarrolla aptitudes útiles para la vida? Entonces, es una cuestión donde el estudiante no sabe qué es, no sabe quién es como individuo de cara a su futuro profesional. ujú. Por lo tanto, ves a un montón de estudiantes de quinto y cuarto año eligiendo carreras que ni siquiera tienen que ver con lo que les gusta. Y hay un desconocimiento total entre sus actitudes, porque los han encasillado tanto en un modelo de inteligencia arcaico que al momento de descubrir quiénes son, no saben qué hacer, no saben qué estudiar, no saben en efecto lo que puede desembocar el elegir una carrera que no se adapta a lo que les gusta o a lo que ellos son. A lo que ellos son. Entonces terminas graduando, tal vez no graduando, pero terminas viendo a un montón de profesionales sin aptitudes de una carrera que pues las amerita. Claro, totalmente. Y más allá de, como tú bien Y dices, eso más genera allá de una muchísima carrera, insatisfacción. claro, insatisfacción personal y también un desempeño mediocre en el área laboral a futuro, eh, convirtiéndose prácticamente en un problema sistémico, viéndolo en esa línea de progresión, un problema sistémico para la sociedad. Es decir, Totalmente. que de cierta manera podríamos decir que si las instituciones de educación eh, se basaran en un modelo en un concepto y un modelo de inteligencia más cercano, más próximo eh, a lo A la factible, aptitud. ujú, y a las aptitudes, exacto, como bien dices, el resultado no solamente tiene, o las consecuencias no solamente serían favorables a nivel personal, de la satisfacción personal y el tema de la autorrealización del estudiante y del individuo, sino en el beneficio del colectivo, porque es tan la diferencia que puede marcar tener a profesionales ejerciendo allí en donde sus aptitudes pueden florecer y donde ellos están contentos de estar allí, en contraposición a un sistema que puede fomentar el escenario opuesto que acabamos de discutir, la diferencia a nivel social y, y en todos los ámbitos, como de producción y desarrollo en general del país, pudieran ser dramáticas, pues dramáticamente diferentes. Ujú. Sí, sí, realmente es así. Es así. Incluso si tú te das cuenta de por lo menos todas estas tipos de inteligencia y te vas al hecho de este modelo, como ya lo vimos, uno es bueno en una cosa, pero es malo en otra, ¿no? Como pues se puede pensar a priori. Casi todas las carreras engloban o necesitan por lo menos que tengas más de 6 tipos de inteligencia, según el modelo de Ujú, Gartner. ujú, Las carreras, incluso de tipo ingeniería, te van a pedir habilidades lingüísticas, te van a pedir habilidades espaciales, totalmente. te van a pedir, si de repente en el área de los movimientos y todas estas cuestiones, desde el punto de vista de la física, es también algo sinestésico, intrapersonal e interpersonal, porque a juro tienes que interactuar con seres humanos Claro. y tienes que saber cómo interactuar con seres humanos. Natural al comprender elementos de la propia naturaleza. Y eso simplemente estudiando una carrera como la ingeniería, tal vez la ingeniería mecánica. Sí, es muy impresionante porque con ese ejemplo que acabas de poner sobre la mesa, eh, digamos que se ilustra muy bien lo que decías antes de cómo el modelo de las 8 inteligencias resultaba reduccionista, resulta insuficiente, porque hay una realidad más allá de,
de ese modelo. Y la realidad fuera de ello es infinitamente más compleja. Y por eso Muchísimo. necesitamos un acercamiento en este tema eh, profundo, honesto sobre todo, y, y que pueda ser una base sólida sobre la cual erigir nuevos sistemas o prácticas educativas que nos lleven a una mejoría tanto individual como colectiva. Es así. Bueno, mi querido amigo Jaime, te agradezco infinitamente por acompañarme esta noche y conversar sobre este tema tan interesante. Eh, Creo que esto va a ser todo por esta vez y Chévere, está bien. creo que podría decir que las conclusiones eh, que podríamos sacar de nuestra conversación, de nuestro pequeño debate, fíjate que yo venía con la idea de que los 8 tipos de inteligencia eran algo más establecido, pero me gusta mucho, o digamos, me gustó mucho saber que a pesar de que ha quedado algo atrasado en, en lo que proponía como tal, sirve como base para lo siguiente. Y es que esa es la naturaleza del conocimiento científico. Sí, En- totalmente. Entonces, Aprender y mejorar. exactamente, saber que este modelo va a continuar inspirando más investigación y una profundización de esa verdad sobre la inteligencia humana para acarrear algo positivo para todos los demás es algo completamente esperanzador. Y pues maravilloso escucharlo de parte, por supuesto, de un profesional psicólogo como lo eres tú. Chévere, chévere. Y bueno, sí, siempre hay cabida para mejorar. Siempre. Así es, mi amigo. Bueno, entonces por esta vez nos despedimos y nuevamente te agradezco infinitamente que me hayas acompañado en esta oportunidad. Dale, gracias a ti, Oscar. De nada, un placer.